Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes qué le vas a regalar, no le regale olla, no le regale estufa, no le regale licuadora. Mira aquí, 25,000 pesos tienes rumba para mamá. Así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción cómo ganarte esos 25,000 pesos para que les regales a tu mamá estos bonos de CC. Estamos de vuelta y el día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Pérez, el doctor José Esteban Pérez, gastroenterólogo. Y hoy vamos a conversar a propósito del Día Mundial de la Enfermedad Celíaca. Vamos a conversar justamente de ese tema con el doctor José Esteban Pérez, a quien le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros, doctor José Esteban Pérez. Gracias a ustedes, buenos días de verdad y como siempre, feliz de estar aquí y motivado porque precisamente el tema es interesante. El día cumple su misión con el programa de hoy al resaltar esta condición, que es una condición en especial, es una enfermedad, y no como decíamos ahí al intro de intolerancia, no, es una enfermedad inmunomediada, de esas enfermedades crónicas, que hay una reacción que comprometemos el sistema inmune. Recuérdense que desde el asunto del SIDA lo hemos comentado mucho, de que es ese grupo de herramientas que tenemos para defendernos del medio y para mantener, como ya bien decía el doctor Amaury cuando hablábamos de las barreras biológicas y de la contaminación microbiana, para ese sistema que nos ayuda a mantenernos a raya con respecto al ambiente y poder responder de manera inmediata a esa sustancia que entendemos extraña. En este caso, la enfermedad celíaca, tenemos esta estructura con la que hay una estructura que llama la atención. En este caso es el gluten, o sea, los derivados de la harina de trigo, harina de centeno, harina de cebada, como tú decías, y en cierta medida está implicada la avena. Llama la atención porque no directamente la avena puede ser que tenga gluten como tal. Sino que donde la manufacturan, en la industria donde también hacen derivados que contienen centeno, que contienen cebada y que contienen trigo y pueden en algún momento contaminar con trazas de gluten, trazas de esa harina a esa avena que vamos a comercializar. Por eso se hace ese llamado de que la avena puede o no tener gluten y que se recomienda que el paciente que va a ingerir avena y es celíaco certifique en la búsqueda de la etiqueta que reafirma, que certifica que realmente no tiene gluten esa avena que va a ingerir. Esta enfermedad tiene esa condición. Es que estás bien, es que tienes una condición en donde al exponerte a esa sustancia, particularmente el gluten o unas estructuras que dependen, que forman parte del gluten, que es la gliadina, desencadena una reacción de defensa. No lo entiende, que un por ciento importante, 1% de pacientes que tienen su sistema inmune condicionado, o sea, en pacientes predispuestos, van a reaccionar de manera de confrontación a esa estructura del gluten cuando está presente en los alimentos y produce una lesión inflamatoria que va a dañar, a afectar directamente la estructura del intestino delgado particularmente y que se va a expresar en todo el sistema. Entonces, doctor, partiendo de lo que usted acaba de explicar como esta parte introductoria de la enfermedad celíaca, que quizás muchos de nuestros oyentes no habían siquiera escuchado el término de celiaquía, usted decía, arrancando por ahí, de que no es una intolerancia, sino una... No, es un trastorno de inmunidad. Exactamente, es un trastorno de inmunidad, porque la intolerancia es que, bueno, si en algún momento estás enfrentándote a ese agente al que eres intolerante y disminuyes la dosis o cambias a otra oportunidad, quizá lo toleras. En esto no. En esto eso independientemente de que sea mucho o poco, el paciente va a tener la misma reacción. Una respuesta biológica de agresión. Entiende esto como un daño y como un agresor y lo va a atacar de inmediato. Entonces, esto va a producir esa inflamación crónica, esa inflamación importante del tejido, del tracto digestivo, del intestino delgado particularmente, donde vamos a perder la superficie de absorción, donde vamos a limitar la interacción, la absorción de nutrientes y todo esta situación. Esta situación de caos que se produce en el intestino delgado va a tener expresiones en todo el sistema porque va a producir una respuesta inmune alterada. Esto va a afectar articulaciones, porque recordar que no solamente afecta el tubo digestivo, la enfermedad celíaca,
Estamos hablando de manifestaciones digestivas y manifestaciones extradigestivas, porque cuando se expresa, por ejemplo, en edades primeras, vamos a tener pacientes que va a haber trastornos del crecimiento, esa distensión abdominal muy importante, anemia en este tipo de pacientes, trastornos en la dentición, trastornos en el desarrollo psicomotor, en el desarrollo conductual, y esto es debido al gluten, a ese problema, a esa demanda, a ese insulto que genera en el sistema inmune la presencia de este agente que demanda una reacción biológica inmediata. Partiendo de ahí, del caso de los pacientes pediátricos, que es lo que acaba de mencionar, ¿a cuáles manifestaciones debe estar pendiente una familia que pueda presentar y que pueda hacerle pensar en que ese bebé, ese niño, pueda tener una enfermedad celíaca? Mira, es importantísimo. Y como dijimos, ahora mismo el gluten llama la atención, la enfermedad celíaca ha llamado la atención por eso, porque no solamente es una expresión digestiva, sino una expresión sistémica y que hay que tomar en cuenta de diagnóstico temprano en las primeras etapas de la vida. Importante el contexto social, en pacientes que son, o sea, en niños que son familiares de primera línea de pacientes celíacos, debe tomarse en cuenta esa posibilidad de que pueda tener una enfermedad celíaca. En pacientes que de alguna u otra manera presentan bajo peso, que presentan trastornos en la dentición, trastornos del crecimiento, distensión abdominal, diarreas frecuentes, que no son como aquí siempre pensamos en el componente infeccioso, parasitario y tal. No, hay personas, este tipo de padecimiento va a expresarse sin ninguna de esas afecciones. Es simplemente cuando introducimos aquellos alimentos de contenido que tienen harina, que tienen cebada, que tienen centeno, que pueden tener avena, todo eso va a desencadenar esto. Recordar, de hacer una nota importante, que nuestro país, al ir occidentalizando los hábitos, la vida moderna ha demandado que cambiemos, ha ido ganando quizá un incremento en la posibilidad de tener este tipo de padecimiento. Cuando estábamos en el campo, cuando comíamos plátano, cuando comíamos batata, cuando comíamos... Sí. Exactamente. No teníamos ese desencadenante porque recuérdense que el gluten no aparece en ese tipo de alimentos. Por eso comentaba con colegas que la dieta de nuestro país, la dieta habitual de nuestro medio es una dieta sana con respecto al gluten. Exacto. Porque nosotros comemos arroz, habichuela, carne y estas cosas. Y eso no tiene gluten. ¿Dónde encontramos el gluten? Exactamente. ¿Dónde lo encontramos? Particularmente comentaba yo ahora mismo, Lizania, que precisamente al cambiar la dieta, al occidentalizarla y hacerla más ágil, todos lo resolvemos con pan. Claro. Bueno, la harina de trigo es una de las principales fuentes de gluten. Recordar, todo el mundo puede comer pan y todo el mundo puede comer gluten. Siempre hay 1% de la gente. Exactamente, en pacientes que tienen una condición predisponente que sí puede generar, como todo, o sea, porque no estamos satanizando el pan ahora, sino que en pacientes indicados, en personas X o Y genéticamente predispuestas, van a desarrollar una reacción inmunológica exagerada en la presencia de intestino delgado de esa partícula, el gluten. O de otras estructuras similares, porque hay que recordar que además del celíaco, o sea, de la enfermedad celíaca como tal, está la intolerancia al gluten. Eso es una intolerancia y eso es diferente. Eso es otra enfermedad. No tolera. Exactamente. Y lo que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. Okay. O sea, recuérdense, en medicina, como todo, 2 y 2 no son 4. O sea, tú puedes tener celíaco, pero tú vas a tener subvariantes. Okay. Y decirte, como ya intolerante al gluten, gente que son muy sensibles al gluten y el celíaco. Exactamente. Que hay que discutir también muchos diagnósticos diferenciales del intolerante a la lactosa, que también va a tener distensión, que también va a tener diarrea, que también va a tener cólico, pero eso es una intolerancia. Entonces, el gluten principalmente lo encontramos en el pan. En la harina. En la harina. Harina y derivados. Igual que la harina de cebada, harina de centeno. Y también. Sí. Y como le dije, como comentaba, en algunos trazas de avena con trazas de... Sí. Porque el asunto institucional, donde se fabrica el pan... También ahí entonces se me va contaminado, bueno, acompañado de algunas trazas que se nos van en la fabricación de harina, que también puede desencadenar una reacción tipo celíaco en pacientes genéticamente predispuestos. ¿Qué significa el ser celíaco entonces en países como la República Dominicana, doctor? Bien, mira. 1% de la población tiene la enfermedad celíaca. En Europa, que es el que hemos tomado como parámetro, por ejemplo, en México es 0.9. Está un poquito menos, pero básicamente se mueve dentro de ese rango porque nuestros hábitos son diferentes. Sí.
México, maíz. Entonces ahí no hay gluten. Entonces, hay pocos. Exactamente. República Dominicana, bueno, arroz, habichuela, carne. O sea, no hay problema con eso. O sea, que vamos a ir desarrollando. Allá ni qué. Ahí nos complicamos. Cuando comenzamos a poner el pan, cuando comenzamos a poner la harina en sus diferentes expresiones, estamos tarde, vamos a trabajar, vamos a un sándwich y tal y cual. Eso nos va a Estados Unidos, por ejemplo. Exactamente. Que hay un monumento al pan. Argentina, o sea, hay mucha España. Exactamente. España, el pan es España. Ya, exactamente. Ya me estás apoyando con eso para hablar de este tipo de difusión de la enfermedad. Italia con el tema de la pizza, pero claro, de la pasta. O sea, es lo que ha pasado. O sea, a nosotros tener esos modelos, a nosotros ir absorbiendo por la demanda del momento actual, esos patrones de ingesta, pues vamos a hacernos susceptibles a que comencemos a tener pacientes celíacos. Y es difícil, usted hablaba de el paciente celíaco, el paciente que es intolerante al gluten y el paciente que... Entonces, ¿cómo se establece ese diagnóstico? Es difícil hacerlo porque, tomando en consideración de que no afecta a una población tan amplia, quizás el pensar en la enfermedad cuando el paciente presenta las manifestaciones puede resultar un poco complicado. Recordarle que nosotros encontramos al doctor José Esteban Pérez, nuestro gastroenterólogo invitado el día de hoy, en Torre Pereica, ahí en la Luis F. Tomén 603, y lo encontramos en Radio Cleaning, el teléfono 849-642-5512, 849-642-5512, ahí encontramos al doctor José Esteban Pérez. ¿Cómo hacer la distinción entre enfermedad, susceptibilidad al gluten y todo esto que dice Lisani? Importante, llama la atención y qué bueno, esa pregunta es interesantísima en el sentido de que diagnóstico. Tenemos hay una gran profusión ahora mismo de que es prácticamente una moda, de que yo me manejo como celíaco, yo me manejo con una dieta sin gluten. O sea, eso es una moda. Eso no es lo que debe... Exactamente, eso no es lo que debe pautar. Eso no es eso es... Moda. Moda, definitivamente. Moda. Entonces, ¿qué pasa? En el paciente que tiene una intolerancia al gluten es el que va a tener un cuadro clínico que cuando le realicemos los marcadores que se han desarrollado para diagnóstico de la enfermedad, o le hagamos una endoscopía para buscar lesiones diatróficas del intestino delgado, como dijimos, que es el blanco del padecimiento, vamos a tener que puede tener los marcadores negativos y una biopsia normal. Entonces hay que buscar otra causa. Entonces puede ser simplemente que seas un intolerante. O sea, ya no eres un celíaco, porque tú tienes que llenar, así como en el infarto tiene los 3 criterios, radiológico, clínico y enzimático. Tú no tienes una alternativa, tiene que ser 3. Para tú tener un evento cardíaco tienes que tener esos 3 criterios, así mismo. Para tú ser un celíaco tienes que tener la histología, la genética. Que la logras entonces haciendo una biopsia, una endoscopia, importante, una endoscopia que llegue a intestino delgado bien, que tome biopsia en los sitios particulares para que hablemos de atrofia biocitaria, para que hablemos de inclusión celular, el número de eosinófilos y todas estas características ya establecidas con una clasificación, que es la clasificación de Marsh. Tú vas a caer en uno de esos protocolos y a partir de estos 3 criterios, o sea, que tengas el anticuerpo, que tengas la genética y que tengas la histología, entonces vamos a plantearte el diagnóstico de enfermedad celíaca. Entonces, la endoscopía aquí es crucial. Crucial, porque es la imagen del adulto. Porque recuerda que lo desarrollamos en el transcurso de la vida, como ustedes bien decían, que tenemos el bombardeo o la presencia de enfermedades crónicas y otro tipo de entidades que pueden precipitar manifestaciones clínicas similares. Recordar el síndrome de intestino irritable, que es una patología que tiene un componente a investigar y es uno de los diagnósticos diferenciales del padecimiento celíaco, hay que discutirlo. Claro. Exactamente, y otra enfermedad ulceropéptica y la presencia del Helicobacter, señores, que lo tenemos tan frecuente. Hay que discutirlo en el contexto de hacer el diagnóstico de una enfermedad celíaca. Excelente. Entonces, doctor, cuando nosotros tenemos yo creo que tenemos que ir a una pausa, ¿verdad? Cuando regresemos, entonces continuamos hablando con el doctor José Esteban Pérez, gastroenterólogo, que en el día de hoy, a propósito de ser el Día Mundial, a nivel internacional, la lucha contra la enfermedad celíaca, hoy nos conversa sobre esta enfermedad. Ya volvemos.